a compartir acá, tiene que ver con el asunto del dominio propio. El dominio propio es una característica que eh, me pertenece a mí, es decir, es una característica demostrativa. Yo tengo que hacer conocer que yo tengo dominio propio y después vamos a ver qué significa esto paso a paso, pero hay que saber decirle no a las cosas que me perjudican a mí y que perjudican a los que me rodean. Y a veces no es fácil decir que no, a veces es fácil decir que no a cosas a las que uno no le gustan. Por ejemplo, yo nunca en mi vida he fumado, nunca he probado un cigarro ni un trago de licor, nunca. Me han insistido cuando estaba muchacho, cuando estaba trabajando y todo eso, las fiestas que se organizaban en los trabajos, en los colegios donde yo daba clases y todo, los fines de año y todo eso lo invitaban a uno y lo incitaban a uno a participar, pero yo nunca tomé ni nunca fumé, no porque fuera algo que yo dijera, no porque el Señor lo prohíbe, no, eso no fue, sino porque yo viví un trauma desde pequeño con mis padres, donde mi papá, que era muy borracho y fumaba mucho y era una persona muy desobligada, pues nos trajo mucho sufrimiento a nuestra familia. Mi papá por muchos años tomó y fumó y el ambiente que se desarrolla con eso trae perjudica mucho la unión familiar. Y pues a mí, yo tengo en mi mente las cosas que vivimos y las cosas que mi papá hacía. Entonces, yo cuando fui creciendo y vi que el culpable, o por lo menos la parte que introdujo esa culpabilidad, fue el licor y fue el cigarro, pues yo lo aborrecí desde un principio. Entonces, cada vez que a mí me ofrecían algo, me decían algo, yo decía no, contundentemente no. Y aunque se burlaran o aunque me dijeran o aunque trataran de suavizar las cosas, yo no decía, no, es que el Señor lo prohíbe, no. Yo decía no porque me venían esos cuadros a la mente. Y entonces, claro, para mí es muy fácil decirle no a este tipo de vicios. Pero hay gente que desde su niñez empezaron a probar estos vicios y continúan hasta el día de hoy y son vicios que el cuerpo está acostumbrado a tener y esto acarrea dificultad a la hora de pelear o de tenerse ante todas estas condiciones que son pecado. Y es difícil decirle que no a algo a lo que uno ya está habituado, acostumbrado o que le llama la atención. Entonces, claro, para mí es muy fácil decirle que no al licor o al cigarro, es muy fácil. Pero otras cosas que me hacen caer, que me dan debilidad, que me tientan, pues a esas cosas hay que luchar para decirle que no. Todos tenemos nuestras debilidades, unos de otra forma, de alguna forma. Y a veces somos muy fuertes en conductas o en situaciones en las que a nosotros no nos cuesta decir que no, pero en las que nos cuesta decir que no, ahí es donde tenemos que desarrollar el dominio propio. El dominio propio, entonces, es una virtud que nos regala Dios, pero que es un deber mío. Es un deber mío, es una condición en la que yo tengo que ir preparándome y capacitarla para que cada vez que se me enfrente a situaciones en las cuales me alejen de Dios o hagan que yo pueda caer y dañarme a mí y dañar a los que me rodean, tener la suficiente fortaleza de decir que no y también la suficiente humildad para aceptar que no pude y que caí y que no tuve dominio propio sobre ello. Teniendo estas dos condiciones, tenemos que entonces ir desarrollando este ejercicio para poder irnos capacitando en esta virtud, que no es otra cosa más que un deber mío, el dominio propio. Entonces, sabiendo eso, me gustaría seguir con esta frase, que es una frase de un personaje que yo admiro y que pues obviamente no tiene la verdadera doctrina de Cristo, pero que en cuestiones de moralidad es una persona que sabe y entiende muy bien lo que dice. Y esta frase es importante porque yo también estoy de acuerdo con ella y yo también la promulgo, donde dice, a veces tenemos que hacer cosas
que no nos gustan porque el deber no siempre coincide con nuestros deseos. Y es la realidad. Muchas de las cosas que tenemos que decirle que no, nos gustan o nos gustaría hacerlas, pero porque es un deber mío y ese deber no muchas veces coincide con nuestros deseos, tenemos que decirle que no. Y es aquí donde tenemos que ir desarrollando el sistema de poder decir que como el dominio propio es un deber mío, tengo que irlo capacitando y desarrollando. No es una teoría, no es un concepto, es decir, no es algo que usted llegó a oír y que usted dice estoy de acuerdo con eso. Es algo que usted tiene que vivir, experimentar para que se pueda desarrollar. Así que esta virtud de dominio propio, esta, este buen deseo de poder dominarse a sí mismo en características o circunstancias, es algo que se tiene que elaborar por medio del ejercicio, por medio de la experiencia. Usted puede decirla, buscar un diccionario y ver qué significa, pero usted necesita experimentarla, usted y yo, por supuesto. Entonces, ¿el dominio propio es una característica importante en la vida cristiana? Sí, así es. Es importante porque el Señor nos lo manda y el Señor nos lo otorga. Él nos lo otorga. Él lo da a nosotros para que nosotros la desarrollemos. No nacemos con ello, no es algo inherente en el ser humano, ¿verdad? Como por ejemplo el deseo de caminar, el deseo de experimentar, ¿verdad? El niño no nace aprendido, el niño nace, después va creciendo con un deseo de experimentar lo que está a su alrededor porque es algo que está en su naturaleza, pero no dice simplemente cuando nace yo ya sé hablar, yo ya sé caminar, es algo que se va ejercitando con el correr del tiempo. Así es el dominio propio, es una virtud, es decir, es algo bueno que Dios nos dio a nosotros, nos regaló, pero que es una característica que se debe ir desarrollando. Otra cosa es que implica, es parte de la capacidad de controlar nuestros deseos y hacer lo correcto, incluso cuando no nos gusta. Muchas de las circunstancias en las que nosotros nos vemos en problemas es porque no supimos controlar nuestros deseos. Fuimos impetuosos, nos dejamos llevar por eso y ahora estamos pagando las consecuencias de tales errores. Aunque ya las aborrecemos, aunque supimos que eso no nos convenía ni hicimos bien, aún seguimos pagando nuestros errores. ¿Por qué? Porque la capacidad de controlar nuestros deseos y hacer lo correcto muchas veces se encuentran con necesidades que nosotros queremos hacer, pero que no podemos hacerlas. Otra es que como cristianos debemos dominarnos y renunciar a lo malo. Eso es lo que el Señor nos manda hacer porque no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que renunciar a todo aquello que nos contamine y no nos permita avanzar para llegar a nuestra verdadera morada celestial. Nuestra habitación eterna está en los cielos. La promesa está allá en los cielos. Mientras tanto, estoy aquí en este mundo como turista, como extranjero, donde las costumbres, donde los hábitos de este mundo no competen conmigo. Lo hacían con mi viejo yo, con el que murió crucificado con Cristo. Pero yo como nueva criatura, ahora como discípulo de Cristo y cristiano, mi visualización está en el reino celestial. Yo soy ciudadano del reino celestial. Yo no soy mundano. Yo soy cristiano, seguidor de Cristo. Y entonces como cristiano debemos dominarnos y renunciar a todo aquello que me perjudique a mí, aunque se sienta bien, pero si me perjudica. Es decir, si un veneno sabe no sé, a algo que a ustedes les guste tomar, a un chocolate caliente, a un cafecito, ¿verdad? Si usted se toma un cafecito, ¿le gusta tomar café? Sí, le gusta tomar chocolate, le gusta tomarse un helado, no sé, algo que a usted le encante estar tomando, un refresco, un jugo de alguna fruta.
¿verdad? Aunque sepa rico, aunque a usted le guste, pero si eso es un veneno mortal, usted no lo tomaría porque es obvio que el sabor no cambia el objetivo. El sabor, aunque sea dulce, aunque sea delicioso, no cambia el objetivo de que eso me va a matar. Entonces, como cristianos debemos dominarnos y renunciar a lo malo, siguiendo la voluntad de nuestro Señor y Maestro. El remedio para poder decirle no a lo malo es relacionarnos constantemente con nuestro Señor y Maestro. Conocer más a Jesús, saber más de Él, qué dijo, qué hizo, cómo enseñó, qué prácticas son buenas para que yo pueda seguir adelante en mi deber de entrenar y capacitar mi propio dominio. Otra cosa importante es la necesidad del dominio propio, donde todos debemos dominarnos, no solamente en la iglesia, por ejemplo, como cuerpo de Cristo, no es una responsabilidad solo mía, sí es una responsabilidad individual, sí es una responsabilidad individualizada, es decir, cada uno tiene esa responsabilidad, pero como miembros de la iglesia, todos debemos participar y colaborar en que muchas de las cosas que se hacen en la iglesia tienen que tener un carácter de que si no es lo que el Señor manda, si no es lo que se predica doctrinalmente, tenemos que decirle no a ello. Y todos debemos participar en esa necesidad, todos debemos dominarnos ante ello. Entonces, no, si nosotros estamos en la iglesia de Cristo, donde recogemos la ofrenda cada domingo, por ejemplo, y si a algún hermano o algún recién convertido que vino de otra iglesia dice, pero ¿por qué solo recogemos la ofrenda? ¿Por qué no vendemos ropa y vendemos marcas y compramos terrenos y los vendemos y todo para la iglesia? ¿O por qué no, ¿cómo se llama? No recogemos el diezmo y todas estas cosas porque suena bien, suena que puede haber prosperidad para todos, pero si la Biblia no lo manda, si la doctrina bíblica no lo pone como una autorización, entonces nosotros tenemos que dominarnos en esos sentidos y decirle no a aquello que perjudique la doctrina. Todos enfrentamos situaciones en las que debemos controlar nuestros deseos. No hay nadie que no pase por eso. Todos. Todos tenemos que decirle no a ciertas circunstancias que a pesar de que son nuestros deseos o quisiéramos experimentarlos, tenemos que controlar ese tipo de deseos. Dice ahí en Proverbios capítulo 25, versículo 28, en esta traducción, dice, como ciudad con sus murallas destrozadas, es la persona que no se sabe dominar. Todos sabemos que en la antigüedad una de las fortalezas que custodiaba una ciudad eran sus murallas. Las murallas jugaban un papel importantísimo a la hora de protegerlo de los enemigos que querían entrar, robar, saquear, violar, y eran sus murallas. Pero dice el proverbio que como ciudad con sus murallas destrozadas, es decir, sin protección, es la persona que no se sabe dominar. Debemos tener control sobre nuestras acciones y pensamientos para evitar caer en tentaciones. Como repito, yo puedo pasar por aquí le llamamos cantina, por todo lado aquí hay cantinas, yo puedo pasar en la calle por ahí, por la acera por ahí, que el olor me repugna más bien. El olor que sale ahí, cigarro y todo eso, a mí me hace cruzar porque me repugna. Así que para mí no es difícil eso. Pero hay gente que ha sido alcohólica, hay gente que ha fumado por muchos años y ese tipo de olores, ese tipo de ambiente lo están llamando todo el tiempo. Entonces, si una persona sabe que esa va a ser su debilidad, ¿para qué entonces va a pasar por ahí? ¿Para qué jugársela? ¿Para qué va a decir, no, a mí no me va a afectar? Espera, yo hasta entro a la cantina y a mí ni me afecta. ¿Por qué? ¿Por qué jugársela de esa manera? ¿Por qué arriesgarse de esa manera? Es como jugar la ruleta rusa. Es como ponerle una bala a una pistola, darle vuelta, cerrar y empezar a dispararse, sabiendo que
tiene, de 6 balas, tiene 5 posibilidades de que no le pase nada, pero eso es un riesgo muy grande. Y por eso nosotros debemos controlar nuestras acciones y pensamientos. Si usted sabe que eso lo va a llevar a pecar, si usted sabe que eso lo va a mantener débil y alejado de Dios, ¿por qué pasa por ahí? ¿Por qué no mejor dar la vuelta? ¿Por qué no mejor decirle no a eso? Y no darle tanta algarabía, tanto deseo a eso, ¿verdad? Para evitar caer en tentaciones. Las tentaciones siempre van a haber, es imposible evitarlas, pero si nosotros nos ejercitamos en el dominio propio y en controlar las cosas que sí podemos evitar, habrán cosas que no podamos, por circunstancias, por influencia de otros o mandato de otros, habrán cosas que no podemos evitarlas, pero las que usted sí puede evitar, es mejor evitarlas. Y eso nos ayuda a nosotros a tener un mejor control en nuestra responsabilidad, que es el dominio propio. Así que tenemos que pensar en el deber y los deseos. Si eso es mi responsabilidad, yo tengo que pensar en eso. ¿Cuál es mi deber y cuáles son prioritariamente? Es decir, ¿qué están de primero cuanto a mis deseos? Si sus deseos es hacer lo malo, pues es obvio que usted siempre va a hacer lo malo. Si esos son sus deseos. Pero si sus deseos es hacer lo correcto y es agradar a Dios, usted tiene que ver cuáles son sus prioridades. Si usted sabe cuáles son sus prioridades, va a cumplir el deber que usted se ha propuesto hacer o el deber que Dios le pide hacer. Por ejemplo, a veces debemos hacer cosas que no nos gustan debido a nuestro deber. Hay gente que tiene que madrugar todos los días, levantarse muy temprano en la mañana, llegan muy cansados en la noche y tal vez el dueño del trabajo o la empresa o la fábrica le dice, usted tiene el domingo libre, el domingo es libre, usted puede descansar el domingo, no venga a trabajar, pero usted sabe que él tiene un deber de asistir a la iglesia y eso es muy doloroso porque a veces uno quisiera seguir durmiendo, quisiera seguir descansando, quisiera seguir aprovechando ese día para mí, para mi familia, para disfrutar. Y entonces a veces nos da mucha pereza levantarnos, pero no así el lunes, porque el lunes sabemos que es mi deber trabajar, porque si no trabajo no como. Entonces, el lunes a veces, aunque esté enfermo, me levanto porque sé que ahí no me van a tener consideración y que hay mucha gente que podría quitar mi puesto. Y si yo falto o fallo mi trabajo, me van a decir, no vayas, aquí hay mucha gente que quiere su puesto. Y entonces yo no me la juego, yo no me arriesgo. Pero entonces, ¿por qué? Porque es mi deber, porque hay circunstancias que no me permiten tomar esa decisión de hacer lo que yo quiera. Así también entonces el domingo en la iglesia, sí, entendemos, y el predicador y los predicadores que deben de entender esto siempre también, que hay gente que le cuesta mucho porque trabaja mucho y el domingo es el único día que tiene descanso, ¿verdad? Pero no estamos hablando de todo el domingo que tiene que estar en la iglesia metido ahí cantando himnos y todo, ¿no? Estamos hablando de un sacrificio, sí, pero mínimo, donde usted se levanta temprano, donde usted va a adorar y después de que sale de la iglesia, si hay otras actividades o así, usted no tiene por qué participar en ellas porque usted sabe que tiene que ir a trabajar el otro día y necesita un espacio para usted y su familia. Entonces, claramente, si usted no tiene un espacio de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, no la tiene porque tiene que trabajar desde muy temprano hasta muy tarde y que el único día que tiene para poder compartir con su familia, sus amigos o lo que sea es domingo, bueno, está muy bien. Tiene todo el domingo después del culto, pero tiene un deber que cumplir y ese deber tiene que hacerlo aunque no le guste, aunque sienta mal, aunque sienta pereza. Eso por tomar un ejemplo, pero hay un montón más, ¿verdad? Hay un montón de ejemplos propios y todo eso que bueno, después si ustedes gustan pueden comentar. Pero esto sí es necesario. A veces debemos hacer cosas que no nos gustan debido a nuestro deber. Romanos capítulo 7 versículo 19 dice Pablo, hablando del mundano, no el cristiano, sino de la persona mundana, la que es del mundo. Dice, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico.
Entonces, el mundano no tiene una forma de poder saber o de guiarse qué es necesario hacer, cuál es su deber ante Dios. Y necesita comprenderlo, pero el cristiano ya lo sabe. El cristiano ya, no, ya lo sabe, ya lo entiende. Pero es obvio que muchas cosas que quiere hacer porque desea hacer el bien, no las hace porque también está inclinado a querer hacer lo que es el mal. Pero muchas veces esas cosas pasan, muchas veces porque en mi corazón no está claro cuáles son mis deseos y cuáles son mis deberes. Una vez que yo entiendo cuáles son mis deberes y sé que el deseo de mi corazón es hacer la voluntad de Dios, entonces yo me voy a pasar más a hacer lo bueno y a hacer lo malo. El deber no siempre coincide con nuestros deseos y eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso es que es un deber, porque no siempre coincide, no siempre está de acuerdo con nuestros deseos. Pero debemos someter nuestros deseos al propósito y a la voluntad de Dios, no hacia el mundano. El mundano dice, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y usted lo puede ver porque el mundano es así. El mundano siempre está cayendo en pecado, siempre está practicando el pecado, a él no le importa lo que piense Dios. Y si en algún momento él siente en su corazón que está haciendo mal y que Dios no le gusta lo que está haciendo, se deja influenciar o calla esa conciencia con un sinnúmero de cosas, con distracciones, para que esa conciencia no le esté diciendo que lo que está haciendo está mal. Y así cauteriza la conciencia. El cristiano no lo hace porque el cristiano tiene a Cristo Jesús en su corazón que le va determinando esa vocecita que le va diciendo, esto hágalo, esto no lo haga, esto hágalo, esto no lo haga. Pero también puede caer en el pecado si no cumple con esto, si no somete el deseo al propósito y a la voluntad de Dios. Por eso es necesario que entendamos que renunciar a lo malo es uno de mis principales deberes. No se puede renunciar de la noche a la mañana. Es una lucha constante. Es una lucha que puede llevarnos toda la vida. Pero debemos tener en nuestro corazón y en nuestra mente que renunciar es renunciar. Usted no puede llegar a su trabajo y decirle a su jefe o a la empresa, renuncio, yo pongo mi renuncia y que la empresa le diga, ok, está bien, renuncie, no venga mañana y que usted el otro día se presente. Lo primero que le van a decir es, pero ¿por qué usted está aquí si usted renunció? Y va a decir, bueno, es que la verdad es que a mí me gusta hacer a mí me gusta estar aquí. No, yo ya renuncié, pero me gusta hacer lo que estoy haciendo. No, inmediatamente van a llamar a seguridad, inmediatamente le van a decir, usted fue un empleado de nosotros, pero ahora no tiene ninguno de los derechos que como empleado se le otorgan. Así es que no puede entrar en áreas restringidas como antes lo podía hacer porque antes trabajaba aquí, pero una vez que usted puso la renuncia, ahora usted para qué va a volver, cuál es su intención, para qué usted quiere estar ahí si ya no le van a pagar, si ya no va a tener los derechos que le da la empresa. Entonces, ¿por qué usted quiere estar ahí? Entonces, renunciar a lo malo significa lo mismo. Si usted sabe que su debilidad es andar por ciertos lugares, comer ciertas comidas o hablar de cierta manera o pensar de cierta manera o ver cosas, oír cosas, decir cosas, tocar cosas que no le corresponden a usted porque son malas, entonces, ¿qué está haciendo usted ahí? Hay que renunciar a lo malo. Renunciar es ya salir de ahí. Cuando nuestros deseos nos llevan a algo malo, no, debemos renunciar a ello. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, lo dice claramente. Como hijos obedientes, ¿ves que ahí está el deber? Como hijos obedientes, no os conforméis, no agarremos la forma, no seamos imitadores de esa forma a los deseos que antes, no ahora, antes teníais en vuestra ignorancia. Ese es el mundano que vive en ignorancia. Pero usted, cristiano y cristiana, siervos del Señor y del Dios Altísimo, ahora que ya no ignora esto, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar?
Debemos rechazar y dominar los deseos inmorales y contrarios a la voluntad de Dios. Hay una fórmula para eso que es cuando nos apegamos a la palabra. ¿Sí? Usted debe de orar sin cesar. Usted y yo tenemos que orar sin cesar. Tenemos que leer las escrituras todos los días, un ratito todos los días sin falta. Está bien, falló 1 o 2 días, está muy bien porque hay circunstancias en que usted no pudo, pero no es porque usted quiso hacerlo o porque le dio pereza o porque su intención del corazón era no me interesa, sino por circunstancias fuera de su control. Pero si usted tiene el tiempo, si usted tiene su Biblia y si usted puede hacerlo, la pregunta es, ¿por qué no lo hace? Debemos rechazar y dominar los deseos inmorales y contrarios a la voluntad de Dios. Bien lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esta es la condición en la que nosotros debemos estar siempre habituados. Tenemos que acostumbrarnos a ello, a hacer buenos hábitos. Por eso es que todos debemos dominarnos, todos, sin excepción. Usted no puede decir, no, a mí no. No, decir eso es engañarse a sí mismo, es dejarse engañar por Satanás. No, a mí eso no me afecta. Cuidado. Mire que el que está firme, dice el Señor, mire que no caiga. No siempre podemos hacer lo que nos gusta. Eso es así. Hay pecados que no son amargos, hay pecados que no son feos, hay pecados que son atractivos, que son dulces, pero si su fin, ¿cuál es? Su fin es la muerte, su fin es el engaño, su fin es apartarnos de lo bueno. Y Proverbios está llenísimo de todo eso. Proverbios capítulo 7 personifica el pecado por medio de una mujer. Ahí habla de una mujer, de la mujer infiel, de la mujer mala, pero sirve también para personificar el pecado, cómo nos seduce, cómo nos habla dulcemente, cómo nos atrapa con esos olores, con ese ambiente amoroso y cariñoso, pero su fin es como el buey hacia el matadero, es muerte. Y por esa razón, no siempre podemos hacer lo que nos gusta. A veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan porque el deber no siempre coincide con nuestros deseos. Y eso lo sabemos cada vez que queremos hacer algo que a Dios no le gusta o que es pecado. Así que no todos podemos hacer lo que nos apetece. Cuando nos apetece algo malo, tenemos que renunciar a ello. Eso es así y no hay forma de cambiarlo. Dijo el Señor Jesús, no podéis servir a dos señores, porque entonces amarías a uno más que al otro. No podéis servir a dos señores. Y si Jesús, que es Dios, dice, no podemos, ¿por qué usted y yo vamos a tratar de decir, no, sí podemos, es cuestión de hacer esto y aquello, ¿verdad? ¿Nos creeremos nosotros mayor que el Señor o más inteligentes o más sabios que Él? Si el Señor dice no se puede, es porque no se puede. No se puede cumplir los malos deseos y estar en la iglesia adorando a Dios. Dice el libro de Santiago, no de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No puede, no se puede. Y si ellos dicen que no se puede, es que no se puede. Esta es la vida del cristiano. Esto es lo que implica ser un cristiano. Usted dice ser cristiano, cristiana, amado y amada hermana, pues eso es lo que implica. Eso es ser un cristiano. Tener que dominarse, igual que cualquier otra persona, porque todos tenemos la capacidad, sí, mas no todos tienen el deseo, ni la guía, ni la fuerza para hacerlo. A diferencia de ellos,
nosotros sí la tenemos. Jesús es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús es nuestro mejor ejemplo. El Señor nos ha enseñado cómo podemos tener todas estas cosas y cómo podemos dominarnos a nosotros mismos en todas las circunstancias que nos lleven al pecado. Dice el libro de Santiago, eh, dice así, dice, ¿cómo es que empieza diciendo? A ver, airaos, no, ese es otro, pero dice, ser prontos para oír, tardos para airarse, tardos para hablar. Ese es el que yo digo, 1:19 de Santiago. Hay que estar prontos para oír, para captar lo que es bueno, pero hay que ser lerdos para enojarse, lerdos para hablar, porque uno no sabe mucho del contexto. Pero para lograr eso, tenemos que dominarnos. La idea de que se puede hacer lo que quiera solo porque no desean dominarse no es correcto. Nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana, no podemos. No podemos decir yo hago lo que yo quiera. Eso lo dice el mundano y ni siquiera el mundano puede decirlo y no es correcto. Él está engañado cuando lo dice. Dice yo no me hago cristiano porque yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que yo quiera. Ah, bueno, usted hace lo que usted quiera, ¿verdad? Dice Jesús, le dijo Jesús a los fariseos, ustedes obedecen a vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Ha sido mentiroso, homicida, y todos esos deseos ustedes lo quieren hacer de vuestro padre el diablo. Y dice allá también en Primera de Juan, dice que todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Entonces, la idea de que uno pueda hacer lo que quiera solo porque no tiene intenciones de dominarse a sí mismo, no es correcto tener esa idea. No todos podemos hacer lo que nos apetece, ¿no? Y cuando lo que nos apetece es inmoral, malo y contrario a la voluntad de nuestro Señor y Maestro, entonces como sus seguidores, nuestro deber, ¿cuál es? Es dominarnos. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque el dominio propio es un deber mío. Concluyo diciendo lo que se dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 7 al 9, como una lista para que lo apuntemos o lo memoricemos. Dios no, Dios nos dio un espíritu de poder. Dios nos dio u obsequió un espíritu de poder. Nos dio espíritu de amor. Nos dio espíritu de dominio propio. No debemos avergonzarnos del testimonio cuando tengamos que decirle al pecado o a las personas que quieren que pequemos, decirles que no. No importa lo que ellos digan, ellos nunca van a tener razón. Participar en las aflicciones por el Evangelio. Si eso me va a doler, si me va a hacer llorar, si eso me va a hacer angustiarme porque no quiero hacer el pecado, pues bienvenidas sean las aflicciones, porque eso nos entrena, nos capacita. Y como dice ya también en la escritura, que la tristeza que es según Dios nos salva, pero la tristeza que es según el mundo nos trae muerte. ¿Por qué? ¿Por qué la tristeza según Dios nos salva? Porque nos hace arrepentirnos, porque nos hace reconocer que no era por ahí y entonces nos devolvemos a Dios. Pero la tristeza que es según el mundo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué crea en el corazón del hombre? Depresión, ansiedad, suicidio. Eso es lo que crea. Así que es mejor el arrepentimiento creado por un corazón triste que reconoce que sin Dios no puede seguir adelante. Y dice que es un llamamiento santo según el propósito de Dios. Todas estas características de un espíritu de poder, de un espíritu de amor, de un espíritu de dominio propio, mm, tiene que llenarnos a nosotros de satisfacción y felicidad, porque todo esto es un propósito de Dios, que Él lo da a sus escogidos, a sus hijos, a usted y a mí, porque es la iglesia. La iglesia significa los llamados, y esto es un llamamiento según el propósito de Dios. Los llamados fuera es lo que significa la iglesia. Gracia,
dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Cuál es nuestra recompensa ante todo este sacrificio? La vida eterna, el gozo eterno, donde no va a haber llanto, ni clamor, ni sufrimiento, donde todo va a ser puro gozo, donde todo va a ser felicidad, donde todo va a estar bien, porque lo absolutamente bueno está en el cielo. Y esa es lo que nos espera si nosotros seguimos todas estas recomendaciones. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias por todo.